Cuando en un circuito aparecen más de una resistencia, 2, 3, 4 más resistencias, conectadas en serie o en paralelo, para hacer la sumatoria de las resistencias, conocida como asociación de resistencias, o para el cálculo de las tensiones o las corrientes totales o parciales del circuito, se aplica ley de Ohm y las conocidas leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff trabajan en dos aspectos. Primero, en los nodos de los circuitos, que son los puntos donde convergen varios cables, más de dos cables. Verán que acá hay tres cables que convergen y hay un nodo, pero acá hay dos cables, por decirlo de alguna forma, y no hay nodo. Entonces, la primera ley, la ley de nodos, y la segunda ley, la ley de mallas. Se puede ver de la siguiente forma: la ley de nodos para resistencias en paralelo y la ley de mallas para resistencias en serie. Veamos qué pasa en cada una de ellas. En la primera ley, con las resistencias en paralelo, la corriente total del circuito sale desde la fuente de tensión, pero llega a cada nodo y se divide en tantas partes como nodos y ramas de circuito haya. Es decir, que la corriente total que venía hasta el primer nodo se divide en dos, la que sigue de largo se vuelve a dividir en dos, y las partes se vuelven a unir en los nodos inferiores hasta que se encuentra nuevamente la corriente total al llegar a la fuente. Con las tensiones pasa algo más simple, que es la tensión de red o de fuente es la misma en cada una de las cargas, porque están puestas en paralelo. Es muy parecido al sistema de conexionado de todos los electrodomésticos en los tomacorrientes. Todos, si esto fuera 220, todas las cargas van a estar a 220. Lo particular de esta ley es que la sumatoria de estas resistencias no se hacen en forma directa. Yo no puedo sumar los valores de R1, R2 y R3 directamente. La forma de calcular esto es mediante una fórmula un poco más compleja, que es 1 dividido 1 R1, 1 dividido R2 y 1 dividido R3. Es decir, la sumatoria de la sumatoria de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, todo eso a la inversa. Es una cuenta que se hace con una calculadora científica, o se puede hacer en forma manual, agrupar y después hacer la división nuevamente. En la ley de mallas, donde las resistencias están en serie, esa sumatoria que acá era tan compleja, acá es mucho más simple. Cuando las resistencias están puestas en serie, la sumatoria es directa. Es decir, la resistencia total del circuito va a ser la sumatoria de todas las resistencias. Analicemos qué pasa con la corriente. La corriente total, que sale de la fuente, recorre todo el circuito, cada una de las resistencias, y es siempre la misma. Es decir, que la corriente total es igual a la corriente sobre la resistencia 1, sobre la resistencia 2 y sobre la resistencia 3. Pero acá el cambio, lo distinto, es el análisis de las tensiones. La tensión de la fuente, que es la tensión total del circuito, no es la misma que la caída de tensión en cada una de las resistencias. Justamente, si yo sumara las caídas de tensión que se observan en cada una de las resistencias, si yo las sumo las tres, me daría la tensión total. Es decir, que la tensión total es la sumatoria de la caída de tensión de todas las resistencias.